Ya la lección de escuela sabática, hermanos. Ahí está el título. Hoy día es viernes, hermanos. Siempre hacemos un repaso. Haremos el repaso de la lección número 4, em, que es para este sábado, ¿no? 22 de julio de este año 2023. Estamos pues en esta lección del tercer trimestre, ¿no? Ahí está, hermanos, el título. No sé si logran ver, hermanos, la pantalla, por favor. ¿Cómo nos El, trata Dios? muy bien. O sea que la lección de esta semana fue, pues, cómo nos rescata Dios, ¿no? Así que, hermanos, ahora sí vamos a Dios mediante, ¿no? Recordar aquello que hemos estudiado en esta semana. Y les pido a ustedes que participen, hermanos. Alguna pregunta tengan, algo que no se haya comprendido o algún aporte que se pueda dar. En sí, imaginemos que estamos ya en una escuela sabática, en una clase, y ahí está el maestro, nos da la bienvenida, y todos comentamos acerca de lo que nos ha pasado en la semana, y después, ¿no? Con una oración a Dios, sino bajo su dirección del Señor, pues empezamos, ¿no? En resumen, diríamos, ¿no? De la lección de escuela sabática en la clase. Y cada uno participa, ¿no? Aquello que comenta, aquello que ha entendido, lo que no ha entendido también. Y imaginemos eso, hermanos, que estamos así y entonces, pues, vuestra participación ahora es importante, ¿no? ¿Qué han entendido, hermanos, en esta semana? ¿O qué no han entendido también, ¿no? ¿Alguna pregunta, tal vez, o algún comentario, hermanos? Prenda su micro, hermano, hermana. A ver, bien, aquí el chat, bien si hay alguna pregunta. Bueno, nos tomamos. Dices David Paulina, ¿no? Por su familia. Bien. ¿Alguna? Bueno, la pregunta podríamos hacerlo del título, ¿cómo nos rescata Dios? Lo haríamos como una pregunta, hermanos. ¿Cómo nos rescata Dios, hermanos? Hermano Justo, Hermano Marcelino, buenos días. buenos días, hermanitos, con todos. Eh, Jesús ordenó un día pasar al otro lado en la barquilla. Todos los discípulos entraron. Y cuando ya avanzaron bastante, vino una tormenta muy grande. El agua estaba entrando a la barquilla aquella. Y seguramente tenían, con algo estar sacando, estaban bastante preocupados porque la barquilla se hundía y la Biblia no dice que oraron ni clamaron, pero ellos necesitaban auxilio, necesitaban salvación, porque se hundían en la barquilla, una tormenta atroz. Pero Jesús apareció. No apareció como un bombero en helicóptero o una lancha gigante para salvarlos, no. Apareció caminando encima del agua. Así es Jesús. Aparece en nuestras vidas de repente a través de un hermano humilde, un volante allí en la calle, no sé, aparece en tu vida, pero simplemente para salvarte. No va a aparecer como nosotros queremos, sino como Él sabe cómo tiene que aparecer en nuestras vidas. Simplemente nosotros tenemos que aferrarnos de la invitación, de la gracia que nos extiende el Señor. Así yo entiendo lo que Dios hace para salvarnos. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano Marcelino. Así que algún otro testimonio también, hermanos, Eh, o algún testimonio que Amigo alguien podría justo, contar. A ver. Sí, hermano. muy buenos días y muy buenos días con la plataforma. En verdad, el Señor utiliza también a personas, a nuestros hermanos, cuando nos encontramos en dificultades.
No sé cómo, pero ahí está el Señor, dándonos consuelo, salvándonos, dándonos, y a veces no nos damos cuenta. Si nosotros nos diéramos cuenta por cada uno diéramos las gracias en los momentos difíciles, no faltaría, no palabras y el tiempo para contar. El Señor es maravilloso, cada uno de nosotros somos el precio de su sangre, porque a cada uno nos ha rescatado de donde hemos estado. Somos salvados, rescatados de nuestro Padre en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Amén, hermano. Muy bien, hermana Nancy. ¿Algún hermano o hermana también puede Hermano, participar? Sí, hermano. bueno, nosotros estábamos muertos a los pecados, nosotros estábamos y vivíamos en los deseos de la carne, o sea, los deseos de la carne aún siguen porque estamos en este mundo, pero dice que estábamos muertos al pecado y Dios, con su inmenso amor, con su inmensa misericordia, nos rescata, nos da nueva vida, nos vivifica y ahora tenemos vida juntamente con Él y podemos disfrutar de tantos beneficios que el Señor nos da. Eh, a veces no, nos preguntamos tanto qué es lo que debemos hacer para ser salvos y estas semanas hemos aprendido de que Dios lo hizo todo. Y son cosas tan maravillosas las que hizo nuestro Señor que no vamos a tener, como dije la otra vez, no vamos a tener eternidad para entenderlo. El tema de la salvación va a ser el tema de las edades por siempre cuando seamos salvos, porque cada cosa tiene una nueva arista, es algo que no conseguimos entender. Y el Señor nos dio todo, incluso nos da la fe, nos dice que nos da de su espíritu, que nos acompaña, que nos dice lo que es bueno, lo que es malo. ¿Y qué pide de nosotros? Pide obediencia, fuerza de voluntad, mi hermano, que tanto nos cuesta, hasta eso el Señor nos ayuda, porque como nos da de su espíritu, nos va iluminando. O sea, no es que nosotros no sepamos lo que es bueno o lo que es malo. El Señor dio todo para que seamos salvos. O sea, es más fácil, o sea, es más difícil que alguien se pierda a que alguien se salve. Muy bien, hermana Mónica. Qué bien, ¿no? Hermanos, tal vez alguien más quiere participar, alguna pregunta tengan. La lección, hermanos, de Escuela Sabática en este día viernes, hay un resumen que se hace, ¿no? De toda la lección que hemos estudiado. Y justamente esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Tiene respuesta, ¿no? Aquí en la Biblia y estamos estudiando el libro de la carta escrita, ¿no? Por Pablo a los Efesios. Y estamos estudiando el capítulo 2 y los primeros versículos, ¿no? Ahí están, hermanos. Entonces aquí, este día viernes 21 de julio, ¿no? Para estudiar y meditar ahí, ¿no? Hace mención. Y hay preguntas allí, hermanos. Bueno, en síntesis, dice aquí, ¿no, hermanos? Esta lección, detrás de esta epístola, esta carta a los Efesios, hay pues una historia que a menudo se repasa, dice, a medias. A veces, hermanos, la Biblia dice, lo repasamos a medias, o esta carta en especial, a medias, no completamente a veces. O se hace simplemente una alusión, ¿no? A ella, a la carta, ¿no? O sea, no se estudia completamente, ¿no? Los principales acontecimientos de la narración son los siguientes, dicen, ¿no? En esta carta, hermanos, a los Efesios, nos dice que dice cosas importantes, ¿no? Primero, la elección divina de la gente desde antes de la creación del mundo. Y esto es importante, ¿no, hermanos? Que en esta carta, eh, primeramente nos muestra de que Dios nos elige a nosotros, ¿no? Antes de la creación de este mundo. En segundo lugar, hermanos, su existencia pasada y perdida, dice, ¿no?
Entonces, hace alusión, hermanos, pues, a que el ser humano, ¿no? En el pasado estaba completamente perdido, como se ve en Efesios, ¿no es cierto? Perdido en el pecado, ¿no? Muerto en el pecado, dice, ¿no? En tercer lugar, la intervención de Dios en Cristo para salvarla. Pues hace mención en esta carta que aunque el hombre estaba muerto en el pecado, pero interviene Dios, ¿no? Para salvar. Da vida el Señor, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En cuarto lugar, hermanos, su aceptación del Evangelio. Entonces, aquí hace mención, hermanos, que en otro tiempo el hombre vivía sin esperanza, pero ahora, hermanos, posee pues la misma esperanza en el caso nuestro, ¿no? Los gentiles somos, ¿no? Nosotros entonces tenemos la misma esperanza, ¿no? Que se daba al pueblo de Israel, ¿no? Y avanzamos ahí, pues, ¿no? Como creyentes. En quinto lugar, hermanos, la vida actual de los destinatarios como discípulos. Hace mención esta carta de que nosotros ahora, así como el Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos, nosotros ahora nos añadimos a ese discipulado del Señor, ¿no? También somos ahora discípulos del Señor por haber aceptado, ¿no? Al Señor Jesucristo. Aunque viven en una época plagada de peligros y oposiciones por parte de los poderes malignos, pueden recurrir a los recursos que les ofrece su exaltado Señor. Bueno, también está ahí, ¿no? Que todo el poder de Dios está a disposición, hermanos, de cada uno de nosotros, todo el poder de Dios está a disposición, ¿no? Son recursos que Dios nos da, ¿no? A través de Jesucristo, por supuesto, a través de Jesucristo, ¿no? Todo siempre a través del Señor Jesucristo. En sexto lugar, hermanos, en la futura culminación de la historia, la función del Espíritu como garantía. Estamos llegando al punto final, hermanos, ¿no? De este conflicto entre el bien y el mal que se generó en el cielo, ¿no? En todo este universo y pasó este problema a esta tierra y ya están llegando a su punto final, hermanos, a la culminación, hermanos. Así que, pero el hecho de que nosotros hayamos creído en Dios y hemos sido sellados, ¿no? Por el Espíritu Santo, esa es una garantía, hermanos, ¿no? De que cuando venga Jesús, pues ahí se verá, ¿no? Con claridad ya, ¿no? Todas esas promesas que Dios nos hace. Viviremos pues en la Canaán celestial juntamente con Dios y en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Como dice aquí, hermanos, este sello, ¿no? Eh, que tiene el pueblo de Dios, pues va a llevarnos a buen término. En ese momento, dice, culminante, los destinatarios serán recompensados por su fidelidad al tomar posesión de la herencia. Habla de una herencia también esta carta, ¿no? Entonces somos coherederos con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces se hará realidad todas las promesas que el Señor hace, que ya les fue otorgada en Cristo, dice, ¿no? Que se nos otorga. Y por su fe en Cristo se les otorgará un lugar en la era cristocéntrica venidera. Y aquí están las preguntas, hermanos, de esta lección, ¿no? Nos dice así, hermanos, a ver, veamos esto. La historia subyacente de Efesios, ¿no? O sea, la historia, hermanos, que está en el fondo o detrás de esta carta de los Efesios, hermanos, no es solo la historia de los creyentes del siglo I, no solamente en realidad está refiriéndose a los habitantes de ese primer siglo, ¿no? De este siglo I, o sea, de la era cristiana. También, hermanos, es nuestra propia historia. Es nuestra propia historia también, hermanos. Así que esta carta a los Efesios también nos está hablando de nuestra propia historia, hermanos. Primera pregunta dice aquí, ¿no? ¿Cuál de los principales pasos o etapas de esa historia te da más esperanza en este momento? A ver si alguien quiere responder, hermanos. ¿Cuál de los principales pasos o etapas
dice, de esta historia te da más esperanza en este momento. ¿Alguien quiere responder, hermanos, por favor? Lo voy a agrandar ahí. Ah, ahí está la pregunta, en la pantalla, hermanos. ¿Cuál de los principales pasos o etapas, ¿no?, de esta historia te da más esperanza en este momento? A ver, hermano, Hermano pues, Justo. sí, hermana Mónica. Bueno, a mí por lo menos la que más me da esperanza es la resurrección de Jesucristo, porque si Él resucitó, significa de que tengo esperanza, o sea, tengo esperanza porque Él dice de que va a preparar lugar para mí donde Él está. Eh, Tengo esperanza porque yo también puedo participar de esa resurrección. Tengo esperanza porque Él me prometió que iría y que era necesario que se fuera porque me iba a dar de su Santo Espíritu. Y tengo esperanza porque sé que ese Espíritu trabaja en mí y me va a ayudar, ¿cierto?, para que esa buena obra que Él comenzó la pueda terminar. Muy bien, hermano. Gracias. Bueno, hay una etapa en la cual nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿no?, después de dar su vida por nosotros, está muerto, enterrado ahí en la tierra. 3 días está enterrado ahí. Al tercer día, pues, resucita, ¿no? Y ese es un clamor, o digamos, esto es un momento de jolgorio, de fiesta, de alegría en el universo entero, y cuanto más para nosotros de que todo lo que ha hecho tiene valor, pues, ¿no? Porque resucita, ¿no? Y hay una esperanza para cada ser humano, ¿no? De que sí, el plan de salvación dio resultado, y así que hay vida eterna, ¿no? Para todo el que cree en Jesús. Qué bien, hermana, esa etapa, ¿no? Total. ¿Alguien más, hermanos? A ver, repito la pregunta, ¿cuál de los principales pasos o etapas de esa historia te da más esperanza en este momento? A ver, hermana, ponte a pensar en este proceso que Dios hace, ¿no? Este plan de salvación. ¿Qué etapa, no?, es la que te da más esperanza en este momento, ¿no? Hermano, Sí, hermano Celso. agradecer a Dios. Para mí, todas las etapas son inseparables, pero lo primordial ahorita es la intercesión que nos está dando la gracia todavía, porque todo tiene su tiempo, dice, ¿no? Entonces, si todo tiene su tiempo, entonces ahorita, ¿qué está haciendo Señor Jesús? Dándonos tiempo, o sea, la gracia, para que nosotros podemos rectificarnos, modelarnos. Hay tiempo todavía, tiempo de gracia. Eso es lo importante que podemos rescatar, valorar, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Entonces ahí está, hermanos, lo que Justo, menciona nuestro hermano, ¿no? La intercesión en este instante está intercediendo el Señor por cada uno de nosotros. Sí, hermano Marcelino. para mí, en este momento me viene a la mente el santuario en el desierto. Dios dijo, hacedme a un santuario y para habitar en medio de ustedes, ¿no? Dios quería vivir en nuestro campamento. Dios quiere vivir en tu campamento, en mi campamento. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado del Pastor Brown, eh, un tour en, en, en el campamento, ¿no? Jesús. Entonces, cuando vemos el santuario, lo dibujamos, ¿no es cierto? Había el atrio, una puerta que entra hacia el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, en cada lugar hay una puerta, y Jesús vino a nuestro campamento, a esta tierra, y lo primero que hizo a la edad de 30 años, se bautizó, porque a la edad de 30 años, en nuestro tiempo es 18 años para ser mayor de edad,
todas sus actividades para tener validez ante la sociedad, debía ser mayor de edad e inició su actividad, su ministerio a los 30 años, mayor de edad. ¿Y cómo lo hizo? Bautizándose. Él lo hizo porque nos daba un ejemplo. Porque si Jesús no se bautizaba, nadie quisiera bautizarse. Jesús nunca se bautizó, por lo tanto yo no me bautizo. Jesús no tenía pecados. Se bautizó porque nos dejó un ejemplo para seguir. Él mismo dijo, no, haced todas las cosas que yo os he hecho. Dejó un ejemplo para seguir. Luego de bautizarse, ¿cómo es que se bautizó? Ah, entró a nuestro campamento por la puerta, ¿no? Y en la primera fase del santuario está el altar del sacrificio. Entonces, él era el Cordero, y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces el mundo conoce a Jesús y Él habita con nosotros. Pasa luego, al lado estaba el lavacro, donde el sacerdote se lavaba todo el cuerpo para hacer todo sus actividades adentro. Y se bautizó, y también si nosotros conocemos a Jesús, ese mismo paso tenemos que pasar por donde Jesús caminó, por el mismo lugar. Luego pasa al lugar santo, allí estaba el pan en la mesa. ¿Qué significaba eso? Ah, antes de morir Jesús, ¿no es cierto? Les enseñó, instituyó la Santa Cena, participamos del pan y del vino. Luego estaba los candelabros que representan la historia de la iglesia. Delante estaba el altar de los inciensos, que es la oración de los santos. Luego entra en 1844 al lugar santísimo, y allí lo que dijo nuestro hermano Celso, que está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Todos los pasos son importantes. Igualmente nosotros no podemos quedarnos conociendo a Jesús. No me bautizo. No nos hemos matriculado, no hemos iniciado siquiera el camino cristiano. Todas esas cosas son importantes, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Así que todos los pasos son importantes, hermano. Si algún paso faltara, pues entonces no habría salvación. Así que todos los pasos son importantes. Pero algún paso, ¿no? O etapa en esta historia, ¿no? Del plan de salvación, uno puede resaltarlo de repente, ¿no? Hoy. Bueno, entonces cada uno podría estar meditando, está meditando, pensando seguramente, así como yo también voy pensando, ¿no? Y yo voy un poquito que también, ¿no? O sea, viendo de que en todas esas etapas, creo que el Señor Jesús está presente, siempre, siempre está presente, y hasta el final siempre estará presente. Y yo voy viendo de que todo está en sus manos y gracias a Él, ¿no? Y sin Él no hay nada tampoco, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta que dice acá, hermanos. Pregunta número 2. ¿Por qué crees que Pablo recuerda con tanta frecuencia el pasado pecaminoso de su audiencia y la invita a reflexionar sobre su vida anterior a la conversión? A ver, hermanos, ¿alguien quiere responder esta pregunta? Ahí está la pregunta, lo voy a pintar. A ver, pero antes le voy a meter un poquito más acá, así, ¿no? Y lo pinta. Ahí está la pregunta, hermanos. Dice, ¿por qué crees, hermano, hermana, que Pablo recuerda en esta carta, ¿no? Recuerda con tanta frecuencia, una y otra vez va recordando, ¿no? El pasado pecaminoso de su audiencia, ¿no? O sea, de todos los que a quienes llega esta carta, ¿no? Y lógicamente también llega a nosotros, ¿no? Esta carta, pues estamos estudiando esta carta, ¿no? Y Hermanito, entonces, justo.
y nos invita a reflexionar, disculpe hermana, termina la pregunta, y la invita a reflexionar sobre su vida anterior a la conversión. Muy bien. Ahora sí, hermana. Hermana Nancy, por favor. Hermana Nancy. Hermana Nancy, prenda su micro. Hermano, Sí, nuestra hermana quería participar, pero le corté. Bueno, hermana Nancy, no sé si quería participar. Bueno, no sé, bueno, vamos a entonces continuar. Nuestro hermano Celso quiere participar. A ver, hermano Celso. hermano, el pasado con el presente es tremenda desequilibrio que hay, hermano, en nuestras vidas, ya sea menor o mayor, sea el paso, el grado de pecado que el ser humano puede tener. En este caso, Pablo reconoce, según él, estaba toda su vida bien persiguiendo a los cristianos, todo. Según él, correcto. Pero una vez que conoció al Señor Jesucristo, al jefe supremo, el soberano, el gobernador del universo, reconociendo, no tanto diríamos reconociendo, sino que ese reconocimiento el Espíritu Santo le clavó, le imprimió en su mente, en su corazón. Entonces ha habido un desequilibrio, el pasado con el presente. Entonces lo puso un exponente insignificante ahí, en su mente, en su persona, dijo, ya, me he vuelto a quedar, ya reconozco lo que es. Igualito pasa con nosotros también. Ahora en el presente reconocemos nuestro pasado y con el presente es incalculable, hermano, el valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es lo que está describiendo a los hermanos Éfeso, como también a nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta para todos que puedan participar, en especial nuestra hermana Nancy que quería participar, le corté. ¿Por qué crees que Pablo recuerda, ¿no? Pablo está recordando con tanta frecuencia, ¿no? Recuerda el pasado pecaminoso de su audiencia y la invita a reflexionar, dice, sobre su vida anterior a la conversión. ¿Alguien más quiere participar para responder esta Hermano pregunta? Justo, Sí, hermana Mónica. eh, claro, debemos recordar para no olvidar de dónde salimos, como decía nuestro hermano, porque nosotros antes éramos pobres, ciegos, desnudos, ¿ah? Y nos creíamos autosuficientes, pensábamos que éramos buenos, pensábamos, no, yo no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, soy bueno. Y hay mucha gente que piensa así, pero resulta de que el Señor dice que justo no hay ni uno solo. Y tenemos que limpiarnos cada día en la sangre de nuestro Señor para que Él nos limpie, para que Él nos purifique, porque si no estamos muertos, muertos nuevamente. Muy bien, hermana. Sí, pues podría ser, ¿no? La situación de los efesios podría haber estado en esa situación, olvidarse de su pasado y entonces otra vez, ¿no? Llegar a ese estado de estar muertos en el pecado otra vez, ¿no? Claro, les recuerda continuamente su situación inicial, ¿no? Y cómo ese cambio, ¿no? Que tuvieron. Eh, Tal vez, hermanos, el mismo apóstol Pablo, me pongo a pensar en su propia vida, en la propia situación de él, ¿no? Él, por ejemplo, era pues realmente un integrante del pueblo de Dios, ¿no? Así como de la iglesia, diríamos, un integrante de la iglesia, ¿no es cierto? En ese tiempo era pues Pablo un máximo líder, ¿no? Es como decir el pastor,
de repente el pastor Bullón, el pastor Bor, o sea, el máximo pastor de repente que puede haber, ¿no? Lo máximo en la iglesia, así era pues el apóstol, digo, Saulo de Tarso, pues era lo máximo, ¿no? En el pueblo de Dios, bien preparado. Pero sin embargo, su vida no estaba acorde con lo que estaba yendo en sentido contrario. Él pensaba, Saulo de Tarso, que los cristianos no tenían razón de vivir en esta tierra, porque eran anatemas, eran la maldición, era lo peor que existía en este mundo los cristianos, según el concepto que tenía, ¿no? De Dios, el concepto que tenía, ¿no? Del pueblo de Dios. Así que nada que ver con los cristianos. Y los cristianos para él debían morir. Así como de repente uno ve un animalito que no debe estar ahí en la casa, de repente uno lo pisa, así, ¿no? Porque no, entonces, así, para él era así los cristianos. O sea, quiere decir que Saulo de Tarso, ¿no? Estaba completamente mal, pero según su pensamiento de él estaba bien. Él estaba haciendo bien matando a los cristianos. Él creía que estaba haciendo bien. No sé si eso mismo sucede hoy en día, a veces en este mundo, muchos que se pueden decir cristianos, ¿no es cierto? Incluyéndonos nosotros incluso, de repente uno podría estar persiguiendo a otras personas, ¿no? Que se dicen ser cristianos y hasta el punto de querer matarlos, desaparecerlos, ¿no? Como sucedió en la Edad Media también, que estudian las profecías, ¿no, hermanos? Pues muchos líderes cristianos también de ese tiempo creían que aquellos que estudiaban la Biblia y que todo, ¿no? Bueno, se decían ser cristianos y perseguían a muerte y mataban y han matado millones y millones de cristianos en las hogueras y de diferentes maneras. Así era Pablo, pues, ¿no? Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y en el camino a Damasco, ahí es donde se presenta a Dios y hay un contraste, ¿no? En su vida pasada y la nueva que va a tener. El Señor le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Le dice. ¿Quién eres? Le dice, no, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. O sea que el perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo, estar en contra de Cristo, en contra de Dios. Entonces, inmediatamente él cambia, ¿no? Su vida y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? No. O sea, él se da cuenta que estaba completamente equivocado en su vida, ¿no? De creyente en Dios, ¿no? Y entonces Dios le dice que a él se le debe instruir en Damasco y así fue, ¿no? Ya creo que después de unos días, incluso la vista perdió, pero recuperó gracias a la oración que hizo uno de los hermanos que le visitó a Saulo. Inmediatamente se bautizó y él se convirtió en un cristiano de la noche a la mañana, como quien dice. Entonces, hay un contraste, hermanos, ¿no? Un pasado pecaminoso que tenía Pablo, y él lo recuerda y lo menciona una y otra vez, cuenta su testimonio, varias veces cuenta, y en la Biblia se ve, ¿no? De su testimonio de él. Yo era, prácticamente le está diciendo que era un asesino, un perseguidor, soy el más pequeño de todos, incluso dice, el pecador, el más pecador, decía, él dice, yo hacía esas cosas, dicen. Entonces, pero tuvo misericordia de Dios de mí, así dice él. Entonces, hermanos, entender eso, recordar eso es importantísimo, darnos cuenta. De eso estamos, la pregunta tal vez también va en esa dirección, hermanos, de que nos demos cuenta, ¿no? Y veamos ese contraste, ¿no? En nuestras vidas, ese contraste. Porque si no vemos ese contraste de repente, quién sabe, no sé. Alguna vez yo preguntaba a un jovencito que era un hijo de un pastor, ¿no? De la iglesia adventista y le decía, hermano, ¿tú tienes conciencia de que en qué momento tú te has encontrado con Jesús en tu vida? Porque él, según él, decía, no, sí, yo pues he nacido ya como adventista y de varias generaciones,
ya en ese ambiente me encuentro. Pero a pesar de estar dentro de la familia misma, ¿no? O sea, adventista, entonces surge siempre, ¿no? Un momento en el cual tiene un encuentro con Dios. Entonces, es importante, creo que eso, ¿no? Como dice ahí la pregunta, ¿por qué crees que Pablo recuerda con tanta frecuencia el pasado pecaminoso de su audiencia? Y le invita, pues, ¿no? A reflexionar sobre su vida anterior a la conversión. A la conversión. Una tercera pregunta, hermanos, vamos a ver aquí la tercera pregunta. Ahí está, hermanos. Dice, compara el resumen del Evangelio de Pablo de Efesios 2, 8 al 10 con su resumen anterior en Romanos 1, 16 y 17. Y ahí nos dice qué temas similares aparecen, en qué se diferencian. Miren lo que está diciendo, hermanos, ¿no? Que comparemos Efesios 2, 8 al 10. Entonces, abrimos la Biblia, miramos Efesios 2, 8 al 10. A ver, vamos a ver aquí, Efesios 2, 8 al 10. La Biblia, ahí está, Efesios 2, 8 al 10, hermanos. Vamos a repasar, a ver. 2, 8. Ahí está. Bueno, ahí está. 2, 8 al 10. Lo vamos a pintar también. Ya está. Lo agrandaremos para que se vea. ¿Eh? Ahí está. 2, 8 al 10. A ver, eh, podemos leer, hermanos, miren lo que hemos estudiado, creo que esa etapa es importantísima. Dice Efesios 2:8, pues por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Ese es entonces Efesios capítulo 2, 8 y 10, hermano. Desde el 8 hasta el 10 hemos leído. Pues aquí está haciendo mención a la bondad de Dios, ¿no? Por la bondad de Dios, o sea, la misericordia de Dios, el amor de Dios, hermanos. Entonces, por esa bondad de Dios o la gracia de Dios, hermanos, está diciendo que nosotros hemos recibido la salvación por medio de la fe. No es esto algo que nosotros mismos lo hayamos conseguido, hermanos, sino es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. O sea, Dios nos está regalando. Nadie lo ha conseguido por obras o por lo que haya hecho algo. No, es un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones. No son los méritos que uno tiene, ¿no? Con sus acciones. No. De modo que así que nadie puede gloriarse de nada. No, nadie puede gloriarse de nada. Es un regalo, hermanos. Pues es Dios quien nos ha hecho. Dios nos ha hecho, hermanos. Él nos ha creado en Cristo Jesús. Dice aquí, esto es importante, ¿no, hermanos? También de que estábamos muertos en pecados y todo, Él nos da vida y Él nos está creando o recreando, digamos, hermanos. Él nos ha creado en Cristo Jesús. Ahora somos cristianos, creados así como cristianos. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras. Pero somos hechura de Dios, ¿ah? Hechura de Entonces, Dios. ¿cómo hermano Justo? Buenos días, hermano. Hermano, buen Eh, día, hermano. ya estamos en el penúltimo. Mañana es el último día que estaremos en nuestro tema de mayordomía de los 21 días. Así es que a esta hora siempre yo ingreso y mira, justo a este versículo que escucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se entendería esto? El Señor Jesús
ahí está, ahí lo pone. Tomas o tomas o ¿cómo se dice esa palabrita que utilizamos? ¿No? Tomas o no lo tomas, ¿no? Entonces ahí está puesto la salvación, ya hecho. No porque alguien ha reclamado o alguien no ha pedido nada, sino que Dios voluntariamente ha puesto la salvación ahí en la mesa, ¿no? Coges o no sé cómo se dice ahorita, O rechazas. o rechazas, bueno. Entonces, una vez que lo tomo esa salvación, entonces esa salvación o sea, me convierte o transforma mi vida, ¿no? Pero mientras no lo cojo esa salvación, pues mi vida va a seguir siendo tal como era antiguamente, la vida antigua, ¿no? Entonces, a consecuencia de haber cogido esa salvación, de haberme decidido a tomar esa salvación, ahora mi vida va empezando a transformarse con las acciones que voy a hacer, ¿no? A partir de ahí. Así yo creo voy entendiendo esto, hermano, porque cuando dices, nada hemos hecho, y así es que no, nada puedes decir, yo he hecho para salvarme esto. Y tiene razón este versículo que nos está aclarando, ¿no? Entonces es cuestión nomás de tomar la salvación para que mi vida empiece a mejorar, ¿no? Con mis acciones. Yo pienso, yo Ujú, entiendo así, ¿no? Vamos, ujú. para mañana tengo que estar preparado, pero si no, pues no voy a poder hablar nada, mi hermano. Muy bien, sí, pues hermano No, Raúl, ahí dice por medio de la fe, ¿no? Esa palabrita es importante, ¿no? Todo está diciendo por medio de la fe, porque hay un contraste también aquí, hermanos, ¿no? bueno, justo. Disculpe, hermano Marcelino. El contraste es la fe, hermanos. El que tiene fe y el que no tiene fe. Nada más. Al que tiene fe, o sea, se apropia, ¿no? De lo que dice Dios, de todas esas promesas que da Dios. El que no tiene fe, el que no cree, no pasa nada en su vida, pues sigue en su mismo estado de muerte no espiritual. Sí, hermano Marcelino. Cuando participan los hermanos se abre mayor, como una paraguas se abre, ¿no? El entendimiento. Y cuando dice la salvación es importante. La salvación no es una teoría, no es digamos, un tema, sino la salvación es una persona. Cuando Jesús entró en la casa de Nicodemo no, Jairo tampoco. El que estaba en el árbol sicómoro, ¿cómo se llama? Saqueo. Cuando entró a la casa de Saqueo, dijo que entró la salvación a esta casa. ¿Quién entró? Jesús. Y cuando Jesús entra en nuestros corazones, cambia nuestro pensamiento, nuestro modo de vivir. Y Saqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo alguno se ha defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Cambia, no, no puede permanecer así como estaba, cambia. Hay una transformación, hay un estilo de vida diferente. Eso tenemos que experimentar. ¿Y quién nos ayuda a experimentar? El Espíritu Santo. Muy bien. Gracias, hermanos. Sí, por la aclaración. Esto es muy importante, hermanos. Pues no es un asunto de simplemente, ¿no? De tener beneficios, ¿no? Ah, personal que uno puede estar pretendiendo, ¿no? Sino que es simplemente de tener en su totalidad todos esos beneficios, esas promesas están en Cristo Jesús. Y eso lo recalca bastante, ¿no? Lo que dice nuestro hermano Marcelino. Mire lo que dice, mira, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Esto es importante, ¿no? Creer. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos, esa respuesta, ¿no? Lo que el hermano dice, ¿no? Él nos ha creado en Cristo Jesús. O sea, somos parte del Señor Jesucristo.
¿no? Como dice la iglesia es el cuerpo, el Señor Jesucristo es la cabeza. O sea, sin Cristo, hermanos, no habría nada, pues, no habría nada. En Cristo está concentrado todas las promesas que estamos mencionando. Hermano, Él nos ha creado en Cristo, según dice, para buenas obras, siguiendo, como dice, el camino que Él nos había preparado de antemano. Sí, hermano Celso. entonces yo entiendo lo que dice el hermano Marcelino. Si Cristo ha venido a beneficiar a mí y al mundo, entonces Dios me ha escogido a mí para qué? Para beneficiar al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen, hermano. Bonito, ¿verdad que sí? Muy bien, hermanos. Romanos 1, 16 y 17 dice aquí, ¿no es cierto? Sí, pues aquí está. Vamos a ver Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Esta es la Biblia. Romanos. Entro a Romanos 1, 16 y 17. Bueno, aquí está. 16 y 17. Muy bien, ahí está, hermanos. Romanos 1, 16. Dice, a ver, ahí dice, hermanos, lo leo ya. Hay que comparar lo que hemos leído con este texto bíblico, ¿no? Para responder la pregunta. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea, el apóstol Pablo en la carta a los romanos, él está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para que todos los que, dice, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, dicen, no, los judíos, vamos a ver, aquí dicen, ¿no? Eh, a ver, estoy aquí, a ver, estoy, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe. Miren lo que está diciendo, ¿no? ¿De qué manera nos hace justos Dios, hermanos? Es por fe. De principio a fin, hermanos, es por fe. Nos hace justos por medio de la fe, de principio hasta el fin, hermanos. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá, hermanos. El justo por la fe vivirá. A ver, hermanos. Entonces, la pregunta que nos hacíamos en base a lo que estamos leyendo, hermanos, ahí la pregunta era, pues, ahí está, dice, ¿no? ¿Qué temas similares aparecen ahí? ¿En qué se diferencian también, no? Entonces, con lo que estamos leyendo, hermanos, ¿no? Estamos leyendo aquí, nos dice, ahí está. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice el apóstol, para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. ¿De qué manera nos hace justos, hermanos? Es por fe. De principio a fin, hermanos, es por fe. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Haciendo una comparación, hermanos, con el otro pasaje bíblico que veíamos, somos hechuras en Cristo Jesús para buenas obras, hermanos. Entonces, hermanos, creo que aquí, La pregunta que surgiría, ¿cómo es vivir, ¿no? Por fe, ¿cómo es vivir? El justo por la fe vivía, pero ¿cómo es vivir por fe? Nos hace recordar de repente en este momento a la viuda, ¿no? A la viuda que le dio todo. Todo le dio, no se guardó para mañana, esto me guardo para mañana, con esto mañana nada, o sea, lo entregó a Dios, se entregó, Dios ya, lo entregó todo, y Jesús califica eso, ¿no? Esta viuda en su pobreza dio todo, y entonces, pero mañana, ¿qué va a comer? ¿Qué cosa va a comer? Esto yo creo que la viuda que habrá pensado, ya el Señor me dará, ¿no?
el Señor me va a dar. Ni siquiera dudado, creo. Entonces, una manera de ver, ¿no? El justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo es vivir por la fe, pues, hermano? muy bien, hermanos. Nos justamente nos está dando respuesta a las preguntas que uno se puede hacer aquí, ¿no? Hermanos, para estar con Dios uno tiene que ser justo, ¿no? Para tener vida eterna tiene que ser justo. Pero, hermanos, ¿cómo es que obtiene la justicia, por ejemplo, Abraham o todos los personajes bíblicos, ¿no? Noé, no, todos los personajes bíblicos, ¿cómo encuentran la justicia, hermano? Porque si uno se pone a pensar seriamente, hermanos, respecto a la justicia, ningún ser humano, hermanos, puede ser justo, ¿no? Como dice la Biblia, no hay ni un justo en esto. Nadie es justo. O sea, entonces, ¿cómo yo puedo ser justo si los justos nada más van a ser salvos? Entonces aquí me está dando la respuesta y me dice, este asunto es por fe, dice, es por fe, ¿no? Eh, no, lo que está diciendo, ¿no? Ahí, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. O sea, el Evangelio nos dice de qué manera somos justos. Y está diciendo aquí que es por fe. De principio a fin es por fe, hermanos. Acá no es porque tú obedeces los mandamientos de Dios que eres justo, no. O porque haces Y, obras eres hermano, justo, no. hermano, si no Eso es, hay ningún justo, ¿y cómo es que dice el justo, pues, entonces? Si por no, eso pues, ¿cuándo nos hacemos justos, hermano? por eso justamente está diciendo que este asunto es por fe. La respuesta a eso, ¿no? De que uno es justo es porque tiene fe. O sea, porque Hermano, cree justo, que Jesús ha pagado por sus pecados. O sea, en pocas palabras, ¿no? Que Jesús ha pagado. O sea, que yo soy justo, o sea, ante Dios, pero ¿por qué? Bueno, yo soy pues el más grande pecador, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ante Dios, yo creo que soy justo, no por mis propias justicias o porque yo soy, o sea, una persona consagrada a Dios, y no, no, pues, no. Yo soy el peor pecador, ¿no? Entonces soy justo, ¿por qué? Porque creo que Jesús, Él ha pagado por mis pecados. Creo en eso. Entonces, como creo en eso, entonces yo tengo ese ropaje de la justicia del Señor Jesús, ¿no? Es porque así creó Abraham en Dios y fue hecho justo, fue justificado, fue hecho justo. O sea, todos los que creen en el Señor Jesús, que Jesús ha pagado por sus pecados y que con su sangre nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, si creemos en eso, entonces Dios nos ve como justos, no por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y si no acepto a Jesús, pues sigo con mi ropa sucia, o sea, sigo en mi propio pecado, sigo muerto en mis pecados, no hay justificación para mí, pues, ¿no? Porque no acepto a la persona que es justa. Jesús es el justo, ¿no? Es la justicia, Jesucristo. Así como Él es la vida y gracias a Él vivimos, así como Él es la resurrección, Él es el único camino, así también Mm. Él es la justicia, Jesús. Entonces, Listo. cuando yo Entonces, acepto a Jesús, hermano, ahora se entiende claro, hermano. Entonces, el Señor ahí lo pone en la mesa, la salvación, ¿no es cierto? Para todos. Entonces, la persona, ¿lo toma o lo deja? Si lo toma, ahora sí se convierte en justo, él se convierte en una persona que tiene fe en todo. Entonces, la vida que vivimos ya no seremos nosotros, sino viviremos por Cristo. Ahí voy entendiendo, hermano. Está muy bien. muy bien, entonces, pero así, Hermanito, sí, hermano, buenos días, hermanito, buenos días con todos. bueno, Acá les voy a leer algo de la. Sin embargo, para entender lo que significa vivir por la fe, debemos entender lo que esta es. La fe es más que creer, es una completa confianza en Dios
acompañada de acción. Es más que desear, es más de acción, ¿no? Es más que simplemente sentarnos a sentir con la cabeza y decir que sí estamos de acuerdo. Yo les voy a contar hace muchos años una experiencia de fe que tuve en mi hogar. Realmente yo y mis hijos pequeños necesitaban mucho dinero, teníamos muchas cuentas que pagar de la luz del agua. Entonces, ¿qué hice yo? Em, Estaba muy preocupada. Entonces dije, había una hermanita que hace tiempo me dijo, quiero alquilar una habitación y había pasado ya muchos meses, creo, ¿no? Entonces yo y mis hijos nos pusimos de rodillas en la casa y yo le dije, hijos, vamos a orar. Yo sé que Dios nos va a contestar la oración, necesitamos este dinero y nos pusimos a orar y yo le pedí a Dios de que la hermanita de hace meses que quería una habitación, que ojalá nos llame ese día, ¿no? Y yo tenía esa completa fe de que Dios iba a contestar mi oración. Y oramos todos y ya ese día esperamos de que la hermana nos iba a llamar. Y no llamaba, ¿no? No llamaba, ya era mediodía, ya era ya de noche. Y eso de las 9 de la noche, hermanitos, casi 10, la hermana llama y me dice, hermanita, ¿usted sigue teniendo la habitación que me quería alquilar? Claro, le dije, lo tengo, hermana, entonces, hermana, mañana mismo vengo. Imagínense, hermanito, cuando una persona tiene fe en Dios, completa fe y sin dudar, sin dudar, Dios contesta nuestras oraciones. Eso es la fe, hermanos, sin dudar, aferrarnos a Dios y aferrarnos a que Dios nos va a contestar. Amén, hermanitos. Amén, amén. Entonces, hermanos, lo que cuenta nuestra hermana hay que aplicarlo a la justicia, hermanos. ¿Cómo yo soy justificado? Yo soy completamente pecador, he estado muerto en mis pecados, mis delitos. Pero ¿cómo yo ahora delante de Dios soy justo? O sea, justificado, o sea, como que no tengo ni un pecado, ni un pecado. ¿Cómo es eso? Hermano, justo. Entonces, estoy aceptando los méritos de que sí, hermano Marcelino. Siempre regresemos al santuario. Dios instruyó exactamente cómo tiene que vestir al sumo sacerdote. Moisés tenía que encargarse de toda la indumentaria del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en este caso Aarón, todo lo que tenía que hacer es simplemente aceptar ser siervo de Dios como sumo sacerdote. Entraba al santuario y otro le bañaba todo el cuerpo. Él simplemente se dejaba bañar todas las manos, los pies, todo. Le ponían ropas espléndidas, ropa lino fino, le ponían un cinto de justicia, una mitra que decía santidad a Jehová, todo ese ropaje se llama la justicia de Cristo. Y Dios cuando lo miraba a Cristo, la justicia de Cristo, el ropaje que Dios lo preparó, como las indicaciones de qué material, qué color, todo ello es lo mismo con nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, Dios lo hace todo. No hacemos nada, excepto el aceptarlo. Por ejemplo, esta lección que estamos estudiando, el último trimestre que vamos a estudiar la armadura de Dios. Está en el capítulo 6, en el último capítulo. Allí, por ejemplo, en la armadura pone la salvación, el casco de la salvación. Luego pone el cinto de la verdad, la coraza de la justicia. Todo eso es gratis, es un regalo. La fe es gratis, es un regalo. Todo lo que tenemos que hacer es orar, también es otra arma, orar. Ahora, la espada de la fe, eso tenemos que estudiar, la Biblia. Estamos haciendo eso ahora. Orar, estudiar y luego dice que el apresto del Evangelio, el zapato que ponemos es predicar a otros lo que estamos aprendiendo. Estas tres cosas nadie hará por ti, nadie hará por mí.
tú tendrás que hablar lo que has escuchado esta mañana a otras personas. Eso es el apresto del Evangelio. ¿Y cómo vamos a permanecer en la salvación o en la fe, en la justicia? Haciendo estas tres cosas: orando, estudiando y compartiendo lo poco que aprendemos. Todo lo demás lo hace Dios. Nada podemos hacer si no Dios lo hace por nosotros. Amén. Muy bien, muy bien. Inclusive dicen, ¿no? Ahí el Señor Jesús, tú no te preocupes. O sea, te van a tomar de repente preso, no sé. Te van a llevar ante el juez. No estés preocupado por las palabras que vas a hablar. Yo voy a hablar a través de tu boca. Así dice el Señor, ¿no? Tú no te preocupes qué cosa va a hablar, qué voy a decir, qué no voy a decir. No te preocupes de esas cosas. Yo voy a hablar, dice, a través de tu boca, dices. Tú no te preocupes. Y miren lo que está diciendo en lo que hemos leído, ¿no? En Efesios 2:10. Ahí está hablando que nosotros somos hechura de Dios en Cristo. Nos ha hecho para buenas obras. O sea, no tenemos que preocuparnos de una forma natural. Las buenas obras tienen que salir sí o sí porque somos hechura para hacer esas cosas. El cristiano está hecho para esas cosas, ¿no? Bueno, la última pregunta, hermanos, dice así: si bien las buenas obras de los creyentes, hermanos, miren, si bien las buenas obras de los creyentes no juegan ningún papel, pues, en su redención, o sea, las buenas obras de todo creyente no juegan ningún papel en la salvación, hermanos, en el sentido de que estas nunca pueden dar a nadie ningún mérito salvífico ante Dios. O sea, en ese sentido, ¿no? De que no hay ningún mérito las buenas obras para ser salvos. Entonces viene la pregunta: ¿qué papel importante juegan en los planes de Dios para los creyentes? ¿Qué papel importante juegan, dice, en los planes de Dios para los creyentes? Entonces aquí hay una pregunta, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermana. bueno, con respecto a eso, ayer estudiábamos de que Dios nos preparó para buenas obras, ¿ya? Y dice también la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, las obras también son importantes porque están hechas por Dios para que su nombre sea glorificado. Es decir, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios que nos dice, hey, haz esto, nosotros glorificamos el nombre de Dios, porque cuando hacemos una buena obra no es para que nos miren a nosotros y nos digan, uy, qué buena es la hermana Mónica o qué bueno es el hermano tal, no, sino es para glorificar a Dios. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien. Así que, hermanos, ahí está. ¿Qué papel entonces, pues, juega? Dice ahí, ¿no es cierto? Voy a algunos micros que están escuchándose. Vamos a soniditos, usted cerrando micros. ¿Qué papel importante juegan en los planes de Dios para los creyentes, no? O sea, las buenas obras, ¿no? Bueno, tal vez recordando también lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Ya categóricamente y afirmativamente el Señor dice, ustedes, es como decir, Raúl, tú, Marcelino, Mónica, tú eres la luz de este mundo. Está diciendo categórica y afirmativamente, aquí no hay lugar a discusión, a dudas, nada. Está diciendo, tú eres la luz de este mundo. O sea, en otras palabras, está diciendo, yo te he hecho para que seas luz. Tú eres la luz de este mundo. No, aquí no hay para decir, pero ¿cómo que? No, yo te he hecho para eso, para que tú seas luz en este mundo. Entonces nos dice así, ¿no? Entonces, hermanos, estamos hechos para buenas obras. Los cristianos estamos hechos por Dios a través de Jesucristo para buenas obras, no para otra cosa. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Efesios, ¿no? Capítulo 2, versículo 10, ¿no? Ahí está la respuesta, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a concluir dando una leidita a lo que nuestro hermano Sergio preparó, pues, ¿no, hermanos? Ahí, esta lección dice, nos resumen, ¿cómo nos rescata Dios, hermanos? Entonces, ahí el hermano pone el versículo de memoria, ¿no? Para toda la semana, ¿no?
Dice Efesios 2, 4 y 5, pero Dios que es rico en misericordia, hermanos, rico en misericordia. Esto es lo que hay que destacar, hermanos. Si hay una persona que es rica en dinero, en cosas materiales, miramos a una persona de repente, hoy mira, esa persona se compró un carro, otro carro, o tiene una casa, o esa persona tiene bastante, es rica esa persona, decimos. En este caso, Dios, aunque también es el dueño del oro, de la plata, de todo, ¿no? Pero aquí la Biblia menciona que Dios es rico en misericordia y está refiriéndose a cómo ese amor de Dios mostrado, ¿no? Hacia nosotros los pecadores hace, ¿no? Todo para salvarnos. Entonces, eso es lo que quiere mostrar acá. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y es hecho, lo ha hecho ya, hermanos, lo ha demostrado. Aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Entonces, hermanos, ahí está una demostración del amor de Dios, de la misericordia de Dios hacia nosotros. Estábamos muertos en pecados, pero ahora tenemos vida en Jesucristo, hermanos. Por gracia, o sea, gratuitamente el Señor, por su amor, ustedes han sido salvados, dice, ¿no? Por la obra 100% hecho por el Señor. ¿Qué más dice ahí en la lección que el hermano ha preparado? Dice, pues en Efesios 2, 1 al 10, Pablo nos ofrece pues una vislumbre de dos momentos de nuestra vida. Nos está presentando el pasado, el ayer de nuestra vida y el hoy de nuestra vida. Y yo diría también que nos está presentando el futuro, ¿no es cierto? El futuro, el mañana también está ahí en Efesios 2, 1 al 10. Así que nos habla de nuestra vida pasada, nos hace recordar, nos está mostrando de que hoy estamos acá viviendo así como hijos de Dios, hechos para buenas obras, y también el futuro que esto por la eternidad se verá, ¿no es cierto? En el universo eso será eterno, ¿no? Lo que Dios ha hecho con su misericordia por nosotros. Entonces explica también lo que Dios por su gracia ha hecho por nosotros, ¿no? En estos versículos, ¿no? 2:1, ¿no? Capítulo 2 de Efesios, versículo 1 a 10. En eso se ha concentrado la acción de esta semana, en esos versículos. Al leer este pasaje debemos responder a estas tres preguntas, hermanos. ¿Cuáles son? ¿Qué significa estar muertos en pecados? A ver, hermanos, vayan pensando. ¿Qué significa estar muertos en pecados, no? Otro, ¿qué significa resucitar con Cristo a una nueva vida en Él? ¿No? Y tercero, hermanos, ¿qué significa ser salvos por gracia mediante la fe? ¿Qué significa? De repente, hermanos, nos concentraremos en la vida de Pablo, nos podemos concentrar en tu vida, hermano, en tu vida, hermana, en nuestras vidas cada uno, pero veamos un ejemplo nada más de la vida de Pablo. ¿Qué significa estar muerto en pecados? Entonces, cuando uno está Hermano, muerto en pecados, vemos la vida de Saulo de Tarso, que él era un asesino, pero en nombre de Dios él hacía esas cosas. Estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, Saulo de Tarso. Ya, ahí estamos bien. Así también comparemos con nuestra vida, cómo era nuestro pasado. ¿Qué significa resucitar con Cristo a una nueva vida en Él? Hermanos, cuando se encuentra con Jesús, hermanos, escucha el Evangelio del mismo Señor Jesucristo, le dice, ¿por qué me persigues? Simplemente dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú me estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí se convierte. Se bautiza, hermanos, resucita de lo que estaba muerto en pecado, cambia la dirección de su vida. Ahora a él ya también lo perseguían porque era cristiano ahora. Los judíos lo perseguían a él, ¿no? Pero él predicaba hasta dar su vida por el Señor Jesús. ¿Qué significa ser salvo por gracia mediante la fe? Bueno, él es el ejemplo, pues, ¿no? Hermanos, también Saulo, de que él, pues, cree, porque él reconoce lo que era y lo que gracias a Cristo es también lo ve y también, o sea, porque él dice, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice, ¿no? Así que él por la fe vive, ¿no? Por la fe vive hasta el último día de su vida, ¿no? Que también da su vida por el Señor Jesús. Entonces sería ese ejemplo, ¿no? A las preguntas que aquí nuestro hermano plantea, ¿no?
Alguien quería participar, creo le corté. Si no, hacemos el resumen, continuamos. Entonces, el hermano resumen en estas partes. Dice, primero, viviendo bajo el estandarte de Satanás. Es la vida pasada, ¿no? Entonces, ahí se subdivide muertos en nuestros pecados, siguiendo los deseos de la carne. Hay dos cosas para hablar con nuestros alumnos también. Pues viviendo bajo el estandarte de Satanás, o sea, instrumento de Satanás. Cuando uno está muerto en pecado, pues ahí está manejado por Satanás. Muertos en nuestros pecados, siguiendo los deseos de la carne. Lo que nuestra carne decía, pues seguíamos, ¿no es cierto? Entonces, eso. En segundo lugar, dice, hay que hablar acerca de viviendo bajo el estandarte de Dios. O sea, ¿cómo somos exaltados? Pues con Cristo, ¿no? Exaltados. Así como Cristo resucitó, entonces de la muerte también del pecado nos resucita gracias a nuestro bautismo y también somos partes con el Señor Jesucristo. Donde está el Señor Jesús, ahí estamos, ¿no? Como el Señor Jesús está allá también, entonces ahí también el Señor nos tiene presente a nosotros, ¿no? Espiritualmente hablando. Disfrutando de las riquezas eternas. También está hablando ahí, hermanos, de, claro, de disfrutar, ¿no? Esas riquezas eternas, esas promesas que Dios da. En tercer lugar, hermanos, lo que Dios nos ofrece. Y lo que nos ofrece es la salvación, pero por gracia, por su amor, 100% obra de Dios. Entonces, en tres partes, viviendo bajo el estandarte de Satanás, viviendo bajo el estandarte de Dios, lo que Dios nos ofrece. Creo que de todo eso hemos hablado ya, hermanos, en resumen, hemos hablado, ¿no? Pero el hermano lo desarrolla, pues, ¿no? La primera parte, viviendo bajo el estandarte de Satanás, ahí muertos en nuestros pecados, ¿no? Como dice, Pablo plantea, pues, nuestra vida en una secuencia clara, hermanos. Estábamos muertos en pecados, ¿no es cierto? Dios nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos, y somos salvos por gracia. Ahora bien, ¿qué significa que estábamos muertos en pecado, hermanos? El pecado, hermanos, era pues nuestro estilo de vida. Si uno medita, recuerda su pasado, hermanos, ese era nuestro estilo de vida. Vivíamos en los hábitos y costumbres de este mundo, tal vez pensando de que esa era la forma de vivir, ¿no? Entonces ahí vemos una figurita, incluso es una persona que está a veces haciendo lo que hace, pues, ¿no? Hoy en día el hombre también hace lo que hace. No se da cuenta, ¿no? De que uno está muerto en el pecado, ¿no? Seguíamos las costumbres del mundo, pues, hermanos. Estábamos dominados por el príncipe de este mundo, ¿no? Éramos hijos de desobediencia, ¿ya? Esto significa que antes de conocer a Cristo vivíamos dominados por dos fuerzas externas, dice, ¿no? Aquí, hermanos. Y la lección está hablando, ¿no? El ambiente que nos rodeaba, hermanos, claro. Las costumbres, las modas, todo ello, ¿no es cierto? Entonces uno está a veces controlado por ese ambiente o por el ambiente que lo rodea a uno, ¿no? Y también, ¿no? La actuación detrás de ello no está siempre el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Satanás está detrás de todo ello. Bueno, otra cosa que yo también destacaría, hermanos, es de que hablaba acerca de fuerzas externas que nos atacan, ¿no? Pero también hay fuerzas internas, hermanos, que en nuestra vida, ahí está la concupiscencia, nuestra herencia de nuestros padres, desde Adán y Eva, lo que traemos, inclinaciones hacia el mal. Entonces, internamente también, ¿no? Hay, ¿no? Entonces, hace que nuestro ser, el ser humano viva, pues, de acuerdo a los deseos de la carne, la concupiscencia, ¿no? Y la moda, las costumbres del mundo, eso es, ¿no? Muertos en el pecado, ¿no? De ahí es donde Dios nos saca, ¿no es cierto? Y ¿qué hace Dios? Pues, el pecado, bueno, ahí como dice, eh, bueno, pasaba todas esas cosas, pero ahora ya no. El pecado era nuestro estilo de vida, ahora ya no. Ya no, pues no. Seguíamos las costumbres del mundo, ahora ya no. Estábamos dominados por el príncipe de este mundo, ahora ya no. Éramos hijos de Dios, ahora somos obedientes, ¿no? Entonces, ahí están también respuestas para nosotros, ¿no?
La otra parte dice, siguiendo los deseos de la carne, ¿no? Si bien Pablo ha mencionado dos fuerzas externas que nos dominaban, ahora clarifica la razón por la cual lo hacían. Nosotros mismos queríamos someternos pues a ellas, ¿no? O sea, ni cuenta tal vez nos daríamos, pero estábamos sometidos pues, ¿no? A esas fuerzas externas, ¿no? Queríamos hacer lo que nos apetecía, seguir los pensamientos de nuestro corazón, y es así, hermanos. Y esto es importante, hermanos, de que nos demos cuenta. Muchas cosas pueden entrar a nuestra cabeza y todo el mundo nos puede decir, esto tienes que hacer esto nos dice, ¿no? La gente. Pero hermanos, nuestra vida de un cristiano es por principios, no es por sentimientos, no es por el deseo de la carne. O sea, bueno, un ejemplo, José. Entonces, todos los días su patrona le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate. Todos los días le decía a José que se acueste con su patrona, pues, ¿no? Con su patrona, ¿no? Entonces, pero José no vivía, pues, ¿no? Por lo que en ese tiempo o en todos los tiempos ahí es común la fornicación, el adulterio, todas esas cosas, ¿no? El pecado, ¿no? Es común. Él no vivía pues de acuerdo a las costumbres del mundo, al pecado que hay en el mundo, sino por principios. Ante la presencia de Dios, él dice, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Delante de Dios, entonces él no. Entonces el cristiano andamos no por lo que no el mundo puede estar diciendo a nuestra cabeza o en pensamientos así, no, o tendencias de nuestro ser, sino que andamos por principios, por lo que hay un temor de Dios, respeto a Dios y por lo que Dios dice, por sus mandamientos, por sus principios. Entonces, eso no. Nuestra naturaleza era antes entonces la de hijos de ira, pues claro, haciendo cosas malas, engañando, bueno, haciendo todas las cosas malas, pues éramos pues hijos que merecían la sentencia, la muerte eterna, ¿no? Realmente. Hijos de ira, como todos aquellos que aún no conocen pues a Dios, que eso sucede, ¿no? Cuando tú ves una persona que está haciendo cosas malas, pues realmente dices, no, merece la cárcel, tantas cosas, hijo de ira, ¿no? Pero cuando conoce a Dios, cambia pues la dirección de la vida de esa persona, ¿no? Es decir, cometíamos pues, hermanos, continuamente pecados porque éramos pecado. Nuestra naturaleza era pecaminosa, pensábamos en el pecado y vivíamos en el pecado. De ahí, hermanos, que debemos comprender a la gente de que si la gente hace cosas malas es porque está metido pues en ese pecado, no conoce a Dios. Si conociera a Dios y aceptara al Señor, su vida cambiaría. Es así, pues, hermano, ¿no? Muy sencillo. Por eso, nuestro deber debe ser, ¿no? Hacerle conocer al Señor para que su vida cambie, ¿no? Pero aunque hoy todavía seguimos teniendo tendencia al pecado, dice, por la gracia de Dios, ya no somos dominados por Él, ya no somos hijos de ira. Entonces, como somos de carne y hueso, hermanos, todavía nuestra carne, ¿no? Tiene esas tendencias de repente, hermanos, pero por la gracia de Dios, pues ya no, o sea, ya no vamos a ser dominados por eso. Tenemos que superar con el poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Cualquier tendencia que haya en nosotros, tenemos que superarlo, pues porque el poder de Dios, todo está pues, a disposición, hermanos. ¿Qué cosa no puede solucionar Dios? Pues, todo puede solucionar, cualquier tendencia, cualquier problema que pueda haber en nosotros, hermanos. Ya no somos pues hijos de ira, hermanos. Ahora, la segunda parte, viviendo bajo el estandarte de Dios, hermanos. Exaltados con Cristo Jesús, vienen los otros versículos, Efesios 2, 4 al 6. Para nosotros era imposible cambiar nuestro estilo de vida, nuestras tendencias. Esto es importante entender, hermanos. Era imposible para nosotros, pues, cambiar el estilo de vida, nuestras tendencias. Para toda persona, ¿no? Es imposible cambiar. Por eso, Pablo comienza esta nueva sección diciendo, pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios no. ¿Qué hizo Dios por nosotros, hermanos, para superar lo que es imposible para nosotros? Nos dio vida con Cristo, quitó pues nuestros pecados. Gracias a Cristo tenemos ahora vida y poder, hermanos,
para hacer las cosas que Dios nos dice, ¿no? Nos resucitó con Cristo, hermanos. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Nos dio una vida nueva, hermanos. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Nos dio poder sobre el maligno, hermano. Claro, el enemigo nos da vueltas de repente como león rugiente, pero no puede tocarnos, pues, ¿no? Ahí estamos con el Señor Jesús. Entonces nos ha dado poder el Señor, ¿no? Hemos pasado de una existencia pues dominada por los demonios a una vida de abundancia espiritual y de poder en Cristo, hermanos. ¿Qué hicimos nosotros para merecer todo esto, hermanos? ¿Qué hicimos nosotros para merecer todo esto que Dios ha hecho por nosotros? Entonces ahí dice, nada. Nosotros no hemos hecho nada, nada, nada. Dios lo hizo por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Todo el mérito y la gloria son suyos, son de Dios, hermanos. Por eso sea alabado el nombre de Dios, glorificado a Dios. La otra parte, hermanos, disfrutando pues las riquezas eternas. El plan de Dios se desarrolló en el pasado con la muerte vicaria de Cristo, su resurrección y su exaltación, como nuestro hermano Marcelino lo describía a través del santuario, ¿no? Ya está, el Señor Jesús ha dado su vida por nuestros pecados, ya pagó por nuestros pecados. Al tercer día resucitó y el Señor se fue al cielo y es exaltado, es nuestro intercesor. Se desarrolla en el presente, en nuestra vida, con el mismo poder que lo hizo en Cristo. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, la presencia del Señor Jesús, diríamos, ¿no? Que se desarrolla en el presente, su presencia de Él en nuestras vidas, ¿no? Con el mismo poder que lo hizo en Cristo, ¿no? Y se seguirá desarrollando en los siglos venideros porque la gracia de Dios nunca acaba. Bueno, entonces está hablándonos de la gracia de Dios, hermanos, que está con nosotros y esto se va desarrollando continuamente por toda la eternidad. La gracia de Dios está hablando, la misericordia, el amor de Dios. Esta gracia se hizo patente en el pasado, la vivimos hoy, hermanos, y será nuestro tema, el tema de los ángeles y de los mundos que nunca cayeron por toda la eternidad. O sea, ese tema de estudio, hermanos, por toda la eternidad será la gracia de Dios, ¿no? Entender cuán grande es la misericordia de Dios, hermanos. La manera en que experimentamos hoy la gracia divina es un testimonio que evidencia ante el universo el incomparable amor de Dios. Es decir, hermanos, que lo que Dios ha hecho, está haciendo por nosotros, también es un testimonio vivo hoy día para todo el universo. Te están mirando a ti, hermano, hermana, que estás aquí en esta sala, me están mirando. En el universo entero nos están mirando, ¿no? Ellos conocen, ¿no? Todo nuestro ser, nuestro vivir en esta tierra, lo que Dios ha hecho, ¿no? Con nosotros, ¿no? Y por la eternidad, así nos está diciendo la palabra de Dios. Lo que Dios nos ofrece, finalmente lo que Dios nos ofrece, salvados por gracia. Al terminar esta sección, Pablo se quiere asegurar de que sus lectores han comprendido en qué consiste el plan de salvación y qué parte realiza Dios en él y qué parte nosotros. Esas son las preguntas que nos hemos hecho al comienzo, ¿no? De la lección. Entonces, ¿qué parte es la que nos corresponde a nosotros? ¿Qué parte le corresponde a Dios? ¿En qué consiste este plan de salvación? ¿No? Entonces, en estos versículos 8 al 10 del capítulo 2 de Efesios, ahí se da respuesta, ¿no? Primero, somos salvos por gracia, hermanos. Somos salvos por la misericordia de Dios. Segundo, la fe, hermanos, es el medio, la fe, o sea, la confianza, el creer, hermanos, ¿no? El creer en lo que todo estamos estudiando, entonces creemos y nos apropiamos, pues, de todo ello. Pero la fe no es nuestra, es un don de Dios. Mira, hasta la fe, hermanos, no es nuestra, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. En cuarto lugar, ninguna obra nuestra nos salva. Ninguna obra nuestra nos salva. Esto hay que recalcarlo siempre, ¿no, hermanos? Ninguna obra nuestra nos salva.
Mucha gente en este mundo cree que con las obras se ganan el cielo, hermanos. Por eso hacen penitencias y hacen muchas otras cosas, ¿no? Pensando de que así me voy a ganar el cielo, ¿no? Pero la Biblia nos está enseñando que la salvación no es por obras. Ninguna obra nuestra nos salva, hermanos. Por tanto, nadie se puede gloriar por su salvación. Así que nadie se debe gloriar por la salvación. Si somos salvos, pues será la honra y la gloria de Dios, hermanos. Pues por eso los 24 ancianos también se arrodillan, se postran delante de Dios, quitan sus coronas y ponen. De igual manera, nosotros también, pues hermanos, daremos gloria a Dios, pues rendiremos a nadie podrá decir, ay, yo he hecho tal cosa, por eso estoy en el cielo. No, no va a haber nada de eso, hermanos. Todo será honra y gloria la honra y la gloria a Dios. Tras salvarnos, Dios nos crea para buenas obras. Esto es importante, hermanos, entender, ¿no? A veces uno puede estar preocupado, ¿no? Decir, ay, pero ¿por qué yo soy, mi carácter, qué esto, aquello? Entonces, tenés que comprender, hermanos, de que Dios nos ha creado para buenas obras. Simplemente lo que tenemos que hacer es buenas obras, hermanos. No, o sea, es que estamos creados para buenas obras. Antes habrá sido que no podíamos hacer buenas obras, que era difícil, todo. No, ahora entonces eso es lo que tenemos que creer, hermanos. ¿No? Nos ha salvado, pero nos ha hecho Dios para buenas obras. Entonces tenemos que creer también en Él y solamente tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos dice, ¿no? Toda buena obra que hagamos, hermanos, Dios la había preparado ya con antelación. Ya todo lo que vamos a hacer también ya está preparado con antelación. Antes de que crea este mundo, ya Dios ha preparado todo con antelación. Las cosas que tenemos que hacer, ¿no? El bien que tenemos que hacer. ¿Qué más, hermanos? La idea queda clara. La salvación viene de Dios, hermanos. Nosotros solo tenemos que aceptarla y punto, hermanos. La salvación viene de Dios. Nosotros solo tenemos que aceptarla. En el don incomparable de su Hijo, en ese regalo incomparable de su Hijo, Dios rodeó pues al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real, de misericordia, ¿no? Tan real, como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Ahí está el espíritu de profecía, hermanos, nos hace mención a que vivimos en ese ambiente de gracia y los que desean respirar ese ambiente de gracia, de que todo es de Dios, hermanos, pues creceremos como hombres y mujeres hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Otro pasaje, hermanos, del Espíritu de Profecía dice, oh Jesús precioso, dice, amoroso, longánime, benigno, cuánto te adora mi alma. Podríamos identificarnos con estas palabras, hermanos. Cuánto adoramos a nuestro Dios, pues, que lo que éramos, lo que es, todo Él lo resuelve, ¿no? Lo ha resuelto y es obra de Él, no es obra nuestra, ¿no? ¿Y cómo no lo vamos a adorar a nuestro Dios? Por eso, hermanos, que un alma pobre, indigna, contaminada por el pecado, puede estar de pie delante del Dios santo, perfecta, en justicia. Solo lo debemos a quien es nuestro sustituto y garantía, nuestro Señor Jesucristo. Maravíllense los cielos y asómbrense la tierra, que la raza caída sea objeto de su infinito amor y gozo. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Vamos a terminar nuestra lección. Voy a pedir que algún hermano o hermana pueda despedirnos, que esté presente ahí, hermano o hermana voluntario que quiere despedirnos con la oración. Hermano Celso, o sea, justo, perdón. Ya, Hermana Mónica, despídanos con la oración. oremos, hermanito, reverentemente. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre, mi Dios. Santo eres, grande eres, Señor. Eh, como hemos estudiado esta semana, mi Señor, nos va a faltar
tiempo, mi Señor, para entender todo lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tus criaturas, mi Señor. Nosotros que estábamos muertos, mi Señor, tú nuevamente nos, nos das vida, mi Señor, nos vivificas. Padre bendito, sabemos que lo has preparado todo, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, a recibir tu Santo Espíritu para cumplir con lo que tú nos mandas, mi Señor. Padre bendito, tú ya has preparado las buenas obras. Tenemos que escuchar y obedecer solamente, Padre bendito. Ayúdanos, mi Señor. Danos la, la valentía, mi Señor. Ayúdanos a tener dominio propio, Padre bendito. Señor Santo, sabemos que no hay nada en nosotros bueno, pero tú, mi Señor, nos miras con amor y nos das todo, mi Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, queremos rogarte que podamos atesorar todo lo que hemos estudiado esta semana, mi Señor, que ha sido maravilloso, para que podamos también apreciar el don precioso de la salvación, mi Señor, que si bien es cierto, por gracia, mi Dios, es gratis, pero que os costó el mayor tesoro del cielo, que era nuestro Señor Jesús. Padre amado, quédese con nosotros, acompáñenos, mi Señor, en nuestros quehaceres, ayúdenos, mi Señor, a ser instrumentos en sus manos, mi Señor, para alcanzar a otros, mi Señor, con su palabra, para que podamos glorificar en todo lo que hagamos su nombre, mi Señor. Sabemos, mi Dios, que no merecemos nada, más lo rogamos todos los dulces méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Que Dios Amén. los bendiga, hermanos. Hasta Feliz mañana, sábado, hermanos. hermanos. Hasta Hasta mañana, mañana. hermano.